Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a mi programa Hablemos con Ana Munguía. Soy Ana Munguía, escritora, conferencista y coach de sueños. A este día tengo en esta entrevista, en este programa, a mi amiga Cecilia de González, una mujer que conozco desde hace muchos años, profesional espectacular, con un programa de superación buenísimo que me encanta, y quería invitarla para que la conozcamos y sepamos de la trayectoria que ella ha tenido. Es madre de familia, profesional y dueña de un emprendedurismo. Así es que bienvenida, Ceci, a nuestro programa Hablemos con Ana Munguía. Muchas gracias, Ana Lilian. Me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias por tomarme en cuenta. No, para mí un súper gusto volvernos a reencontrar. Y Ceci, quisiera que empezáramos porque nos cuentes de dónde viene Cecilia de González. ¿Cómo fue tu Uy, formato familiar? ¿Cómo fue tu crecimiento? ¿Cuándo eh, empezaste a bueno, desarrollar? bueno, mi nombre de soltera es Villalobos, soy Cecilia Villalobos. Tengo 40 años de casada, así que ya tengo 40 años de estar usando el de González, entonces por eso utilizo más el de González. Yo nací en Londres, Ah, el 7 de mayo de 1960. Mi papá era diplomático en ese momento, así que entonces fui hecha y nacida en Londres. Nací wow. en la casa con una partera que llegaba a preparar a mi mamá, y luego pues ya el parto, que gracias a Dios todo fue normal. Y mi abuelita, la mamá de ella, la acompañó, que a ella ya nunca la conocí, y ella murió ya como a los 70 años, murió bastante joven. Entonces ella me conoció a mí, pero yo ya no la conocía a ella. Mm, Y pues entonces en la carrera diplomática de mi papá, nosotros viajamos mucho tiempo antes de venir a El Salvador. De Londres nos movimos para Alemania. En aquel momento Bonn era la capital, que todavía estaba la época de la Guerra Fría, y pues, todo lo que era la Unión Soviética y el comunismo. Entonces Berlín dejó de ser la capital y Bonn era la capital, así que mi papá estaba en Bonn. Después de Bonn nos fuimos a vivir a Viena. Ahí fue quizás uno de los recuerdos más lindos que tengo yo de mi infancia. Vivimos 5 años ahí ah, qué y lindo. pues crecí ahí. Vivíamos en una casa muy linda, que era una casa antigua, que los dueños alquilaban pisos. Entonces nosotros vivíamos en el primer piso, pero lo más lindo era el jardín. Así que entonces yo tuve una infancia descalza, que salía en el jardín, y, Ah, y realmente para mí es un recuerdo muy, muy lindo, de todo lo que se vive en países como esos, con tradiciones tan bonitas en Navidad, las tradiciones, todo lo que es el calendario de Adviento, todo lo que disfrutas, el claro. conejo de Pascua en la Pascua, ¿verdad? Entonces, y luego trasladan a mi papá para Río de Janeiro, cuando Río de Janeiro todavía era la capital de Brasil. Mm, Realmente para mí fue un golpe fuerte ese cambio, porque ya ella ya era una niña que ya tenía amigas, iba al colegio. Entonces el cambio para mí fue bien fuerte, porque entre que la cultura austríaca, la cultura brasileña y más los cariocas, los de Río de Janeiro, que son totalmente opuestos. El claro. clima, un clima, o sea, en Viena realmente no se padecía de calor, ahora sí, pero en aquella época no se padecía de calor. Un calor en Río de Janeiro que para mí, o sea, nosotros vivíamos a 4 cuadras de la playa de Copacabana, entonces Wow. calor, pero así.
Entonces, sí fue fuerte el cambio para mí. Mi alimentación cambió y entonces me hice gordita. Y Mm, eso generó pues que a partir de ahí empezara yo a vivir lo que nunca había vivido antes, que era ser bulleada. Entonces mm, era bulleada porque era gordita. mm. Pero fue lindo, o sea, realmente el cambio fue fuerte, aprendí el portugués me encanta. Ya hablaba alemán, ya hablaba español, o sea, era mi Eso te iba a tercer idioma. preguntar, ¿qué idiomas conoces entonces? O O sea, sea, alemán. mi primer idioma fue simultáneo con el alemán, porque en la Ah, calle hablaba alemán y en la casa hablábamos español con mis papás y mi ok. hermano. Ajá. Y ¿Y en en Río, Austria? en Austria alemán, en Siempre Austria alemán en alemán, Austria. Ok. sí, sí, pero el alemán austríaco. Ah, ok. Entonces, en Río de Janeiro aprendí el portugués, el carioca, lo aprendí muy bien, amé el portugués, de hecho mis nietos me dicen vovó, porque yo amaba la palabra vovó, que es abuela, Ah, y yo soñaba con tener una abuela, nunca la tuve, pues, o sea, mi abuelita, pues, justo cuando estábamos en Río de Janeiro fue cuando murió, y fue cuando mi mamá se tuvo que venir un tiempo a El Salvador, porque, pues, murió su mamá. ¿y qué Y edad tenías cuando estabas en Río? en Río, yo llegué casi de 8 años Mm, a Río de Janeiro estaba y chiquita. sí, estaba chiquita y nos fuimos cuando tenía 10, un poquito de Mm, más de 10 tenía yo. solo 2 añitos. Sí, estuvimos 3 años, o sea, 3 años completos. De hecho, estuve en 3 grados ahí en Río de Janeiro, Mm. en la escuela alemana de Río de Janeiro, que era la escuela Corcovado. O sea, yo continué con el alemán, pues Ah, continué qué con la bueno. formación en el idioma alemán. Y el último traslado que le hacen a mi papá es a Liverpool, a Inglaterra. Mm. Y ahí también ese fue otro shock fuertísimo para mí. Ese sí fue el más fuerte. Gran Yo cambio. Y no, además estaba más sí, grande. ya estaba más grande, no hablaba el inglés, era morenita. En aquella época no es como ahora que hay cualquier cantidad de gente en los países Los europeos. colores. En aquella época una morena como yo era algo raro. Entonces, era gordita, no hablaba el inglés y además era morenita, así que Sí. Ay, era muchachita. el objetivo ideal para los niños, que los ingleses son odiositos, o sea, tratan mal a las niñas, o sea, realmente. ¿Y qué edad tenías cuando se fueron para allá? Ya tenías como 10 años, Ya tenía un poquito más de 10 años. 11 añitos. O Sí, sea que la entonces adolescencia la pasaste en Alemania, en Inglaterra. no, ya ahí fue cuando nosotros nos venimos. En Liverpool no estuvimos ni 2 años. Yo Mm, vine a El Salvador ya hablando 4 idiomas fíjate. al cumplir los 12 años. Para cumplir los Wow. 12 años fue que ya nos venimos para El Salvador, que ya mi papá, pues, por motivos políticos, perdió la oportunidad de continuar en la diplomacia, lo cual a él le afectó muchísimo porque él soñaba con seguir en la vida diplomática, pero ahí se le cortó después de 18 años, porque él tenía 18 años de ser diplomático. Él Wow. empezó en Panamá, después se fue a Argentina, y de Argentina pues lo mandaron para Londres. Entonces ahí fue donde aparecí yo. Mi, Mm, mi hermano fue creado en Argentina, pero lo vinieron a nacer aquí a El Salvador, ¿verdad? ah, Cosa que no le gustó a mi hermano, porque decía, ¿por qué mi hermana nació en Londres y yo no pude nacer en Argentina, ¿verdad? Pero bien. Así que entonces sí, vengo a El Salvador a los 12 años, a la escuela alemana también, o sea, continúo con la formación alemana y ya hablando 4 idiomas y Ahora, hablándolo. ahora entiendo por qué tus hijos fueron alemana. Sí, de hecho ya mi nieto ya está ahí, o sea, ya De de la verdad. tercera generación, Ay, sí. qué bendición, qué Y lindo. sí, para mí es una bendición, o sea, yo estoy feliz que mi nieto ya esté en la escuela alemana, porque sí, primero yo, luego mis hijos y ahora pues ya y ya mi segundo nieto entra ahora en agosto, así que Ah, entonces mira, qué nice, continúa, sí. qué bonito.
Así que entonces entro a la escuela alemana, como venía de tantos cambios, deciden ponerme un grado atrás, así que entonces repito quinto grado Para nivelarte. para nivelarme, ¿verdad? Porque yo hablaba el español, pero hablaba el español con mis papás. Yo no había recibido, la gramática que yo recibí fue la gramática en portugués. Ah, Entonces, yo venía bien débil en la gramática en español, entonces decidieron mejor que me pusieran un grado atrás. qué Y de ahí divertido. pues me graduó ya de la escuela alemana, y de ahí se acabaron los viajes, ya me quedo en El Salvador, ya me graduó de la escuela alemana y mi sueño era irme a estudiar. Ahí voy a contar una de las cosas que siempre digo. Dios te va poniendo el camino, y tú tienes un plan, pero Dios tiene otro camino para ti. Eh, Cuando yo termino mi colegio, cuando yo me gradúo, yo aspiro a que me dieran la nacionalidad inglesa, Mm, porque quería irme a estudiar para ser intérprete simultánea a Inglaterra. claro. Ahí fue el año que estalló la guerra. O Ah, sea, en el 80. este fue en el 80, en el 79. Yo me gradué en el octubre del 79. Mm, Estalló la guerra, número uno. Mi papá cae enfermo de cáncer, número dos. Y no me dan la nacionalidad inglesa porque era hija de diplomático. Y encima había nacido en casa. Entonces, no mm, tenía para nada la posibilidad de ser inglesa. Y yo, mi sueño era que yo iba a ir a estudiar en la Universidad de Manchester para ser intérprete simultánea. Eso era ya mi plan, y yo no tenía un plan B. claro, con todos los idiomas que sabías, es un plan lógico. Era mi plan, era el plan que yo soñaba, porque yo soñaba con ser traductora en las Naciones Unidas. Ese era mi sueño. Y por qué no Alemania si te graduaste de la alemana? Y ahí abren muchas puertas para eso. En aquella época no. En aquella época era, o sea, el mundo era distinto. O sea, en el No. 79, acuérdate que todavía estaba la Unión Soviética, todavía estaban separadas las Alemanias. O sea, eran mundos Mm, totalmente distintos. O sea, mi vida en Europa es totalmente distinta a lo que es la vida ahora en Europa. O claro, sea, claro, son claro, cosas totalmente distintas. claro. Entonces, mi aspiración era que me dieran la nacionalidad inglesa para poder irme allá y que el Estado me financiara los estudios. Claro, era la más lógica. Entonces, no me sale, no tengo plan B, y entonces, ¿ahora qué hago? Mm, También en esa época no existían las universidades que hay ahora aquí en El Salvador, mucho claro. menos las carreras que hay ahora aquí en El Salvador. La Mm. Matías Delgado empezaba su primer año. Los pininos de la Matías Delgado, Los es cierto. pininos de la Matías Delgado en 1980, cabal. Sí. Entonces decido entrar a la UCA a estudiar psicología, y Mm, estudio la carrera de psicología, la cual no me gustó, no me gustó para nada, no la disfruté. de Estaba veras. además frustrada con el tema de que yo quería estudiar para ser intérprete simultánea. Entonces sí, termino la carrera, me gradúo, pero realmente yo siempre tenía esa sensación interna de que yo no quiero trabajar como psicóloga. Al día de hoy yo no me considero psicóloga, o sea, Claro. Pero no tenés es una gran base, bien que mal te ha servido porque tenés una super base. definitivamente. Y eso es Mm, algo que quizás el primer aprendizaje que quisiera dejar de esta parte de la historia que te estoy contando es: número uno, uno puede planear, pero Dios tiene otros planes para uno, y uno no sabe, en aquel momento uno no sabe cuáles son esos planes de Dios que son mucho mejores que lo que puede uno creer que tiene en ese momento, ¿verdad? claro. Realmente mi vida hubiera sido algo totalmente distinta. No me hubiera casado con mi esposo, porque mi esposo no me iba a esperar. Claro. Este, eh, no hubiera logrado lo que tengo hasta ahorita, todo lo que ahora soy. De hecho, hay un libro de Vargas Llosa que se llama Las travesuras de la niña traviesa, niña mala, creo que es. Y él era un traductor. Y entonces en ese libro cierro el capítulo de querer ser intérprete simultáneo, porque él lo que decía es:
yo lo único que hago es trasladar la idea de uno para que la escuche el otro y el otro trasladarla para que el otro la escuche. En cambio, yo ahora me doy cuenta que yo toco vidas, yo transformo vidas, o sea, yo tengo la posibilidad de mucho más que simplemente traducir lo que uno dice o el otro. Claro. Entonces ahí cerré mi capítulo de haber querido ser intérprete y pues Dios me puso en el camino en ese momento la oportunidad de entrar a TACA, que en aquella Mm. época era una línea aérea todavía nacional, y me contratan porque como hablaba inglés, me contratan para reclutamiento y selección. Y ahí empieza mi carrera en recursos humanos. Ahí se Ah, me abren puertas para recursos humanos y me voy desarrollando en recursos humanos. Yo me apasioné de gestión humana, o sea, todo lo que se hace en una empresa, todo lo que se puede lograr, todo lo que puedes ayudar a las personas a que se desarrollen, a que sean más felices, a que disfruten su trabajo. Entonces yo trabajé 23 años en el mundo de gestión humana. wow. Crecí junto con las empresas que eran TACA y Aeroman. Fui creciendo con ellas, que fueron también, ellas fueron pasando fronteras y se hicieron multinacionales ambas, ¿verdad? Entonces yo fui parte de todo ese proceso, pero llega un momento en donde cambian las cosas porque nos adquiere una empresa canadiense. A todo esto, espérame, a todo esto, en tu desarrollo profesional, sé que sí fuiste madre de cuántos hijos. Bueno, Y como no cómo me fue eso? fui, ¿Cómo combinaste la maternidad con siendo ejecutiva? sí, como no me fui, me quedé, pues a los años, o sea, justo ya graduándome, nos casamos, mi esposo y yo, y entro pues a TACA y me caso, o sea, entré a TACA justo 3 meses después de haberme casado. Ah, O ok. sea, todavía, o sea, estaba estrenando trabajo y estaba estrenando Marido, esposo, marido, estado civil. jugando de casita y que en las dos plazas. Literalmente jugando de casita porque mi casita era así, era una cosita así. O sea, yo era maestra de kinder en ese Ah, momento. ah, Entonces, ¿te imaginas el salario que ganaba? de Entonces, verdad, cuando nos casamos con mi esposo, teníamos las claro. posibilidades económicas de nosotros eran O sea que sumamente de maestra limitadas. de kinder a recursos humanos en una nacional en ese momento que se convirtió en multinacional. Multinacional, sí. O sea, Wow. fui creciendo como ejecutiva en ese. Y sí, tengo mi primer hijo, Santiago, que tiene 39 años. A los 4 años nacen Sofía y Sebastián, Los gemelos, los mellizos. gemelos, que el 18 de este mes cumplen 35 años. Wow. Y 6 años más tarde, 7 años más tarde, sueño que tengo una niña. Mm. Y sueño y la veo sus ojitos y la veo y cuando me despierto me doy cuenta que en un sueño empiezo yo y le digo a mi esposo Roberto, le digo Roberto, yo quiero tener una niña. Me dice, pero si ya tenemos 3 hijos, ya tenemos una niña. No, pero yo quiero tener una niña, yo quiero tener una niña. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Sarita se anunció. Ella dijo, yo quiero nacer y quiero nacer con ustedes. Falto yo, dijo. Exacto. Exacto. Así que literalmente en 2 meses quedó embarazada de la Sarita y Mira, viene pues, Sarita 7 años después de los gemelos, que la fue el Sarita, regalo de Dios más grande que hemos la tenido. Sarita tan chula. Sí, Ha sido al día de hoy, ella este año cumple 29 años. sí. Ha sido una bendición, es una niña que es todo corazón, todo, o sea, muy inteligente, está estudiando en Alemania, en Frankfurt, está sacando su maestría es licenciada en ciencias políticas y está Ah, sacando su maestría en intermediación y resolución de conflictos. mira, qué interesante. Te iba a preguntar qué era de Sarita. Sí, Sí, yo así la vi la última vez antes de que se fuera graduada de bachiller. imagínate, ya, Wow, ya, ya ya tiene son 28 años, ya es toda una mujer.
con su pareja, está acompañada de un alemán, de Maluca, a quien queremos mucho, ya tienen 5 años de estar Wow. juntos. Así que entonces, sí, mis hijos, pues, gracias a Dios, mis 4 hijos han sido, así como tú decís, cómo hice para lograr tener que siempre digo, mis hijos superan mis expectativas de lo que yo esperaba que fueran, porque Santiago es el gerente general de una cartonera aquí, de una también multinacional. Sofía trabaja conmigo, ella es la que me maneja la empresa, mi empresa Metavisión. Sebastián ha creado su empresa de asistencia virtual y su clientela son americanos. Y Ujú. Sara, pues que está sacando su maestría y trabaja en American Airlines atendiendo vuelos, así que entonces ahora yo soy la dependiente y me lleva de vez en cuando a Alemania para Qué visitarla. alegre, qué alegre. Los beneficios de estar en una aerolínea. Ya, exacto. Y como hicimos esto, creo que es importante también el otro mensaje dejar es un trabajo en equipo. Y ahí es donde mi mamá tuvo un rol muy importante. Mi esposo trabajaba en casa, entonces él tenía mucha Horario flexible. flexibilidad. Mi mamá con su motorista, que era la que iba a traer mi esposo, los iba a dejar al colegio en la mañana, mi mamá los iba a recoger en la tarde. Y yo, pues, o sea, yo estaba pendiente de ellos, pero realmente fue un trabajo en equipo. O sea, el resultado que tenemos de mis hijos fue gracias a mi esposo, a mi mamá. O sea, aquí somos los tres los que tuvimos que ver. Claro, Y yo claro. creo que eso es algo que vale la pena hacer mención en estos tiempos en que vivimos, que las mujeres no tenemos que tirarnos encima la carga de todo, sino que al contrario, repartirlo en equipo, Claro. repartirlo con el esposo, que el esposo sea parte igual, o sea, no que él me va a ayudar, sino que realmente él es parte de la familia, del desarrollo, de la educación de Claro, los niños. Y claro. así fue, o sea, realmente sí fui una mamá ausente físicamente, pero sí yo estuve pendiente de mis hijos en todos los diferentes tiempos de etapas de su vida. Y pues sí, ahí están los resultados, pues ya ahora ya los 4 son adultos, adultos independientes, que también te da ese momento difícil del nido vacío, ¿verdad? Porque bueno, algunas aspiran que sus hijos se queden por años en su casa. Yo no, yo quería que mis hijos fueran independientes, Claro, pero el claro, precio es que tu casa queda vacía, claro, claro. ¿verdad? El- No, pero que haya sido mamá ausente de alguna manera, también le diste un ejemplo de superación a tus hijos y una inspiración de que sí se puede, sean niñas o niños, que sí se puede salir adelante de todas así maneras, es, porque trabajaste en equipo y eso es importante decirlo, que fue, que bueno que tenías un esposo que te apoyaba, porque muchas mujeres pues, les toca solas, pero el rodearse de familiares que te apoyen y que te ayuden es súper importante para no tener toda la carga uno solo. Y eso es importante tomarlo en cuenta cuando están así creciendo los es. hijos, pues. Sí. Y si el nido vacío va a llegar, porque va a llegar, si esa es la ley de la vida y qué Esa bueno que es la está ley de vacío. la vida y realmente eso es lo que queremos pues para nuestros hijos, que Claro, nuestros hijos sean independientes, que se puedan exacto, valer por sí mismos, que no estén dependiendo de la mamá y del papá cuando son adultos, sino que adultos claro, tienen que volar y tienen que crear de hecho está escrito, ¿verdad? Está claro. escrito que el hombre deja a su mamá y su papá y la mujer deja a su mamá y su papá y crean su familia, entonces se Así tienen es. que ir de la casa y la verdad es que yo ahora lo disfruto enormemente y veo también eso, como hablando del trabajo en equipo, los 2 hijos de mi hijo mayor, Santiago, nacieron en Dominicana y el Mm, primero nació en pandemia. Entonces los pobres estaban solos los dos, que nació el bebé, criando el bebé y luego vino el segundo bebé y ahora ya están aquí. Y ya acaba de nacer el tercero, que se nota la diferencia porque ya el tercero nace rodeado de los 4 abuelos, porque gracias a Dios
tienen a sus 4 abuelos, Ah, qué bueno. de sus tíos, porque mis hijos son amorosísimos con sus sobrinos. Entonces Mm, tú ves cómo es de importante esa red de apoyo de la familia, cuando se ama, cuando se respeta, que se dan ese apoyo para momentos difíciles. Ahorita que acaba de nacer el bebé, mi nuera, por supuesto, limitada porque por su cesárea, está limitada, entonces que los abuelos apoyamos un día, que el tío apoya otro día, que la tía apoya otro día. claro, Qué bonito cuando se logra tener esa unión familiar en donde todos se apoyan mutuamente. claro, claro, que eso es lo ideal, definitivamente. Eso es lo ideal. Bueno, entonces Cecilia trabaja en TACA slash Aeroman y 23 años. 23 años. Sí. ¿Y cómo decides, te Ahí, jubilaste sí, o te sacaron o decidiste ya tú, ya me de harté de todo ser un poco, pendiente o qué pasó ahí? de todo un poco. Fue una decisión que yo tomé, pero si no la tomo, eventualmente quizás me iban a quitar, Mm, ¿verdad? Yo di el paso antes de, porque la situación que empecé a vivir en ese momento ya no era una situación donde yo ya me sentía realizada o feliz, o sea, ¿por qué? Porque fuimos adquiridos por una empresa canadiense. Los mm, canadienses tenían una cultura totalmente diferente a la que yo estaba acostumbrada con la familia claro, Crit. claro, Que claro. tenían una cultura de familia, de cohesión, de respeto humana. O sea, Y ellos son muy TACA, humanos. TACA y Aeroman fue de las primeras empresas que tuvo los primeros sistemas y programas modernos de desarrollo humano en El Salvador. ¿Por Mm, qué? sí, sí, Porque había interés en el desarrollo humano. claro, claro. Entonces empecé yo a sentir eso de que yo ya no pertenezco aquí. Mm, Entonces, y eso me estaba causando problemas de salud. claro, Empezaba a tener muchos problemas del estómago, diarreas, claro. reflujos. Ahí se fue Entonces, el estrés en el estómago. exacto. Entonces, ahí es donde yo decido dar el paso atrás. Y como siempre digo, o sea, literalmente yo di un paso al vacío, pero Dios me estaba teniendo, o sea, Dios me tuvo en sus manos, o sea, no me soltó. Ujú, Porque sí me retiro después de los 23 años, todavía mis hijos estudiando, mis 3 hijos ya, y los gemelos ya por graduarse de la escuela para irse a Alemania, ya a Santiago en Alemania, estudiando. Y entonces era una gran responsabilidad, wow. pero doy el paso y me retiro y empiezo de cero, literalmente de cero. Yo no tenía absolutamente nada. Metas y visión estaba en mi mente y en mi corazón. Pero ¿qué era el plan? O sea, una cosa es decir que me retiro y, ajá, pero ¿qué plan tenías? ¿O no tenías ningún plan? ¿Cómo no? O sea, de las primeras cosas, que es lo que yo siempre les digo para las personas que van a emprender, es cuando tú vas a salir de una empresa, es importante reflexionar que de todo lo que haces lo disfrutas. Y eso fue lo que yo hice. Yo en ese momento, yo me hice la pregunta de todo lo que yo he hecho a lo largo de estos años, con todo lo que he crecido y aprendido, ¿qué es lo que yo más disfrutaba cuando estaba en mi posición en ese momento era directora de recursos humanos? Y la respuesta fueron dos. Número uno es, llegaba gente a mi oficina, independientemente del cargo que tuvieran, cargo alto o cargo no tan alto, y me traían problemas, traían esa carga emocional, que sentían el peso de que no sabían qué hacer, y a partir de una conversación conmigo salían como aliviados. Y yo no tenía una metodología, simplemente era una conversación en donde yo le ponía atención a la persona, le escuchaba y la apoyaba, ¿verdad? Entonces eso fue lo que me hizo buscar el coaching. Y lo Claro, otro que yo disfrutaba enormemente era dar talleres. O sea, yo le daba talleres de desarrollo humano a mis colegas, gerentes y directores y lo disfrutaba enormemente. Entonces me claro. dedico a facilitar, a entrenar. Entonces,
eso fue el enfoque, porque yo sabía que iba a poner una firma de recursos humanos, pero no sabía en qué me iba a especializar. Y Mm. ahí fue donde yo decido buscar el coaching para tener herramientas para apoyar y tener sesiones con personas y poderlas apoyar y seguirme formando en el tema para poderlo impartir también como facilitadora. Claro, porque hacías coaching, pero no tenías el vocabulario de que eso es lo que estabas haciendo. Y, sí, Exacto. y eso es exactamente lo que hacías. Y simplemente lo convertiste en un título para poder, para tener algo que presentarle a la gente de lo que hacías. Perfecto. Metodología, tener Metodología. metodología, sí. Ujú, Y ujú. entonces en la formación de coaching encuentro la programación neurolingüística y la neurosemántica Claro, que van de la mano. que van de la mano, me enamoro de la metodología, me certifico y me sigo certificando y al día de hoy sigo certificándome. O sea, yo no he dejado de seguir entrenándome en Claro. todo este campo para seguir aprendiendo más y poder aportar también a mis clientes conocimientos, experiencias, capacidades, habilidades. Así que entonces ahí es donde empiezo yo a formarme en eso, abriéndome campo. Una de las cosas positivas que tenía, digamos, debajo del brazo cuando yo empecé es que yo había creado una red de personas, de ejecutivas y ejecutivos de recursos humanos Claro. en diferentes empresas. Entonces tenía mi red con la que seguí alimentando. Cuando empezamos éramos 17 y cuando luego me pidieron que lo hiciéramos ya una asociación, eran ya más de 100 personas las que estaban, porque me llamaban, mira, Ceci, me han dicho que tú estás manejando un foro que se llama Foro de Recursos Humanos, me interesaría, me gustaría ser parte. O sea, era algo totalmente informal, no tenía nada estructurado, pero me estaba generando buenas Y, relaciones, y te, estaba ahí. te forzó a organizarte. Y entonces, no, lo bonito fue que en paz descanse el el señor Beto Brun, era un norteamericano que trabajaba con una de las agencias de la ID y tenía un Mm, programa de desarrollo de empleabilidad para los jóvenes. mm, Entonces le hablan del Foro de Recursos Humanos y llega y me dice, yo quiero que formalicemos este foro. Este mm. foro me va a ayudar para que ustedes logren ayudar a las personas, a los líderes de gestión humana a desarrollar a los jóvenes, a darle trabajo a los jóvenes. Así que entonces el AID nos da a nosotros, un financiero nos da una plata y formamos la Asociación de Líderes del Talento Humano de El Salvador, ALTES. Mm. Y Qué viene bonito. precisamente de esa red que había yo iniciado y que luego pues se fue dando a conocer. Y son de las cosas que nuevamente quiero repetir lo que dije cuando me preguntaste acerca de la formación de mis hijos. Trabajo en equipo, rodearte, tener tu red de apoyo, tener personas con las que puedes crear mucho más que si lo estás haciendo sola. Y ese fue Claro. uno, digamos, uno de mis principios cuando yo empecé como emprendedora y esa es la recomendación que yo le doy a toda emprendedora. Siempre busca apoyo de alguien más porque tú no eres todo. Tú sabes, yo era buena en recursos humanos, pero yo no sabía de finanzas, yo no sabía Mm, de ventas, yo no sabía de marketing, yo no sabía de contabilidad. Me hubieras visto a claro. mí haciendo mis declaraciones del IVA. O sea, es al Un grado, desastre. un desastre, al grado que al año el Hacienda me mandó a llamar y me dijeron que estaba mal. Entonces yo dije, no, si esto no es lo que yo sé hacer. Entonces contraté a un contador, ¿verdad? Claro. Entonces, es rodearte de, o sea, siendo tú la líder, siendo tú la que desarrolla lo que tú quieres lograr, pero apoyándote de gente que sabe dentro de lo que corresponde en las áreas que necesitas, ¿verdad? Claro. Claro. Entonces, desde el principio yo me apoyé de mucha gente, gente con la que estuvimos trabajando juntos por muchos años. Y eso fue lo que me fue abriendo oportunidades, abriendo puertas en las empresas.
Y hoy pues yo trabajo con las empresas en la cultura organizacional, dándoles coaching, dándoles entrenamientos, dándoles acompañamiento, ofreciéndoles productos de recursos humanos como son evaluación del desempeño, como es planes de sucesión. Y me encanta trabajar con las empresas familiares, porque las empresas Mm. familiares es otro mundo, o sea, realmente fascinante, pero que necesita guía, porque si no se les da guía, las empresas no perduran Es por cierto. las crisis que se dan. Así que esa es mi historia, así a grandes rasgos. Ya tengo 17 años de tener metas y visión, con Ok. sus bajos, bajos, muy bajos y sus altos, altos también, Muy altos. muy altos. Y Es, ahí es, vamos. y es que eso tiene que saber la gente que se dedica a emprender, que no todo es ganancia y no todo es altos, como tú dices, sino que también uno tiene que estar preparado para las vacas flacas y para las vacas gordas. Cuando Sí, están flacas tenés que educarte, reinventarte, rehacer todo. Y cuando exacto, están las vacas gordas, pues aprovecharlas y expanderte. exacto. Porque emprender no es fácil, pero es fascinante porque te da mucha flexibilidad de horario, mucha flexibilidad para hacer cosas diferentes que no puedes hacer cuando, como tú dices, cuando estabas de ejecutiva, pues fuiste bastante mamá ausente y sin embargo estabas presente en las cosas necesarias, pues, y les diste un gran ejemplo a tus hijos. Entonces, no nos sintamos mal cuando somos empleadas que tenemos que ser ausentes porque al final del día los hijos te ven y ellos copian lo que te hacen, lo que tú haces. Y si son profesionales es porque te vieron ser profesional a ti Así es. y te vieron superarte y ellos también quieren superarse. Entonces uno abona al desarrollo de los hijos sin querer queriendo, como dice el dicho, ¿verdad? Pero al final del día el apoyo económico, el apoyo moral, el apoyo emocional que tú les diste como profesional también cuenta mucho, no solo que ausente físicamente, porque realmente uno no puede decir que uno es mamá ausente del todo, porque siempre está pendiente de los hijos Sí, de alguna sí. manera, pues. Sí, no, y aquí es donde, de las cosas que yo, porque sí, yo tuve esa sensación de culpa de que no era una mamá que estaba todo el tiempo presente, que de hecho ya mi hijo, cuando era adolescente, una vez le dije, mira, Santiago, ¿y a ti te molesta que yo no esté en la casa? No, mira, mami, yo prefiero que tú trabajes, porque yo no quiero que seas como esas mamás que están, la mamá de fulanito y sutanito, que está metida en todo, me dice. Entonces, dije, bueno, ok, o sea, ni tan, tan, ni muy, muy, ¿verdad? Y Exacto, sí, o sea, realmente lo importante es ese tiempo que le das. Si es claro, poco, pero de verdad dárselo sí. enteramente. O sea, ahí es donde hablábamos El de tiempo de calidad. calidad, el tiempo de Exacto, calidad es tan importante, es sí. correcto, definitivamente. Entonces, hoy en día tenés metas y visión. Me dijiste que has transformado tu propio liderazgo y lo has integrado en propósito, conciencia emocional y coherencia personal, ayudándole a otras personas, especialmente a las mujeres, oigan, mujeres líderes, a romper creencias limitantes para fortalecerle la autoestima y liderar con claridad y equilibrar la vida profesional y la personal a base de tu propia experiencia. Y es que una de mujer se tiene que dividir con diferentes situaciones, porque al final cuando uno es mujer que trabaja, el trabajo de casa no para, y el trabajo de mamá no para, y el trabajo de esposa no para. Uno tiene que hacer el equilibrio entre todas las cosas, pero sí se puede, que es lo importante. Así es. Sí, o sea, todo esto digamos, aprendizajes. Ahora bien, ¿cuál fue mi gran cambio? Porque yo lo que digo es, yo hubiera preferido que las cosas fueran al revés, que primero hubiera aprendido todo lo que he aprendido ahora y vivirlo en la vida corporativa cuando lo viví. Eso es Porque como decir que quiero ser abuela primero antes de ser sí, mamá. Eso exacto. that ain't gonna happen, como dicen, no se nos sucede. Es exacto, porque ¿qué es lo que yo ahora tengo? Yo tengo una cantidad de herramientas que son las que me permitieron a mí transformarme, ¿verdad? Claro, Entender.
a las personas. Para mí fue bien difícil la competitividad que tienen las personas. Entre más vas escalando, más competitividad se da, más tenés que estar alerta y tenés que ser realmente efectivo en las decisiones que tomás. Entonces yo como vivía ya en un estado de inseguridad, de un estado ¿será que estoy haciendo lo correcto o no me siento cómoda con lo que están pidiendo estos señores, que es distinto de lo que nos pedían antes? Entonces no tenía herramientas realmente personales que me ayudaran a tomar mejores decisiones, a sentirme tranquila, a estar en paz, a tener una inteligencia emocional. En cambio, todo esto que yo he aprendido con la programación neurolingüística, la neurosemántica, la neurociencia, el coaching, todo eso me ha permitido a mí precisamente el conocer cómo operamos los seres humanos y entender, como tú hace un rato me dijiste, no lo tomes personal, no tomar personal las cosas, porque no tiene que ver conmigo. Tú eres como eres, aprendiste a ser como aprendiste, creciste en donde creciste, crees cosas que crees, porque así las aprendiste. Y no te hace una buena o una mala persona por eso, ¿verdad? Claro. Entonces, aprender a tener ese entendimiento de las personas te ayuda, obviamente, a ir adquiriendo la paz. Es como, no me gusta lo que hace, pero entiendo por qué lo hace, ¿verdad? Mm, O sea, eso que dijo no me agrada, pero, ok, si yo estuviera en su lugar, probablemente respondería de la misma manera. Es aprender a tener esa capacidad de empatía, de entendimiento y poderte comunicar mejor con las personas. claro, claro, claro. Fascinante, Ceci, toda tu trayectoria, definitivamente. Metas y visión. He estado en algunos de tus seminarios, son fascinantes, son muy bastante conocimiento. En el que yo estuve, aprendí muchísimo y lo súper recomiendo. Así es que súper gracias por compartir tu historia desde tu infancia. Tu trayectoria es increíble. Lo que has logrado, lo que han logrado tus hijos y el desarrollo que has tenido es muy, muy importante para el desarrollo humano, para el desarrollo de las mujeres. No sé si tú lo estás haciendo ya internacionalmente o solo localmente. No, O, sí, lo hago internacional. Desde el principio empecé a nivel regional. O sea, he ok, trabajado en Centroamérica, México, incluso he ido a Noruega. O sea, sí he tenido oportunidades internacionales. Y mira que obviamente hablar inglés es una bendición, ¿verdad? y no se te ha olvidado el alemán y y el No, portugués. no. El portugués sí. El portugués cuando lo empiezo a hablar, medio me acuerdo, pero el alemán no, el alemán es parte de mí y el inglés, por supuesto. Mira, Dios sabe lo que hace, que te mandó a todos estos países Sí. a darte las bases de la infancia para algo que podías contribuir posteriormente, ¿verdad? Es cuando mejor aprendes un idioma. Yo por eso le digo a Ah, los papás, si quieren que sus hijos sean bilingües o trilingües, antes de los 12 años, porque antes de los 12 años yo aprendí con toda la facilidad del mundo cuatro claro, idiomas y pude haber imagínate, aprendido un quinto. imagínate. Seguido, sí. Ahora ya me cuesta. Y que todo suma en la vida, porque no hay nada que uno aprenda que estorbe en la vida. Siempre se saca alguna enseñanza de todo lo que uno aprende y por toda la trayectoria. Mira, no te fuiste a Europa, pero estás trabajando con mucha gente internacionalmente y eso es fascinante. Y la facilidad de los idiomas, pues, qué bendición realmente. Sí, Así así que, es. bueno, Ceci, súper gracias. Ya casi tenemos una hora de estar platicando. Sí. Podríamos hablar muchísimo más, pero quería ver si dabas las últimas recomendaciones antes de despedirnos del programa para una persona que está empezando, que quiere independizarse, que quiere salir del hoyo. ¿Qué les puedes recomendar? ¿Por dónde empezar? Yo, o sea, sí, quizás, ahorita no sé si son tres, cuatro. La primera es confiar en Dios, confiar en el Ser Supremo, en el universo, lo que tú creas, ¿verdad? Yo creo en Dios, otras personas tal vez creen en otra cosa, pero confiar y desde esa fe
pensar que las decisiones, si las estás tomando desde tu corazón, con aspiraciones para algo bueno, para dar, para contribuir a otros, que ese es el paso número uno. Lo segundo es confiar en ti. Te vas a equivocar muchísimo. Vas a meter las patas cualquier cantidad de veces. Vas a decir, ¿por qué hice esto? No debía haber hecho esto. ¿Por qué abrí mi boca en esto? ¿Por qué acepté aquello? Pero eso no es fracaso, son solamente errores que te dan una enseñanza de la cual obviamente lo más importante es aprenderla, ¿verdad? Entonces, creer en uno, confiar en uno, creer que no lo sabes todo, pero sabes mucho. Ya Claro. cuando estás en un punto ya tenés mucha información, mucho conocimiento, muchas experiencias que te pueden ser útiles, ¿verdad? Lo otro es rodearte de personas que te ayuden a tener un equipo, formar equipos y confiar en esas personas. También te vas a equivocar, también vas a encontrar buenas personas que están contigo hasta la muerte, pero también vas a encontrar personas que tienen otros intereses a los tuyos y no por eso vas a dejar de buscar personas para tener un equipo y confiar en ellas de nuevo, ¿verdad? Confiar en ellas. Quizás ya acabar lo cuarto es enfocarte en lo que realmente te apasiona, ¿verdad? ¿Qué es lo que te da esa satisfacción personal? Enfocarte, no desviarte. El dinero es importante y sí, yo quiero dinero. Yo no digo, ay, no, el dinero no, claro que quiero dinero. Pero el dinero viene cuando tú estás haciendo lo que verdaderamente disfrutas todos los días y al final el dinero no es lo que te va a dar esa satisfacción o esa felicidad, sino que es eso, y sentir que hoy ayudé a una persona a lograr esto, hoy contribuí a que se diera aquello, ¿verdad? Entonces, es tener esa sensación de dar. Y termino diciendo que lo más poderoso que puedo crear es la gratitud. Amén. Gratitud, agradecer todo lo que tengo, ver lo que tengo, enfocarme en lo que tengo y lo que no tengo, pues si lo necesito, si lo deseo, pues buscarlo, Trabajar en ello. pero no enfocarme en lo que no tengo, sino que agradecer a Dios, agradecer a la vida, agradecer a las personas con las que vives e interactúas, agradecer, ser agradecida. Esas son quizás las 4 ideas que se me vienen a la mente. Súper, súper importante lo que acabas de decir y muy buenas recomendaciones. Y me quedo con el que hay que ser agradecido por lo que tenemos, no por lo que no tenemos. No quejarnos por lo que no tenemos, sino que agradecer lo que tenemos. Y si somos agradecidos en lo poco, en lo mucho nos pondrá el Señor, dice la palabra. Así es que la gratitud es importante, definitivamente. Y bueno, no hay nada imposible. Si tienes un sueño, hay que empezarlo a cumplir, hay que buscar las herramientas, hay que rodearse de las personas correctas y los sueños se hacen realidad, pero dependen de ti. Si te enfocas, si quieres hacerlo, si quieres salir adelante. Esta es otra entrevista más de mucha enseñanza, una herramienta perfecta. Pueden buscar a Ceci en Metas y Visión. Pondré las redes aquí abajo. Y bueno, ha sido un gustazo poderles presentar a Cecilia y que conozcan su historia y que vean que sí se puede salir adelante y se puede empezar después de una carrera larga. No importa, todo lo que has aprendido siempre sirve en la vida. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con Hablemos con Ana Munguía. Espero que lo hayas disfrutado y bendiciones. Nos vemos el próximo viernes. Aquí. Gracias, Analina, de verdad un abrazo, mi admiración para ti. Gracias, Ceci. Bendiciones. Bendiciones, cuídate. Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. This is your Prospera era, where dreams
it's time.